Me gustaría que usted vaya buscando en la palabra del Señor Éxodo 34 y también 2 Corintios 6. He estado hablando y trayendo palabra desde el viernes acerca de los riesgos de la idolatría, de los ídolos. En realidad es la recomendación de la palabra, ¿no? Decíamos, hablando el apóstol San Juan, guardaos de los ídolos, al terminar su carta, primera carta, ¿no? Y Pablo el apóstol decía, amados míos, huid de la idolatría. Y decíamos que es un ídolo todo aquello que ocupa el lugar de Dios y que es más importante que Dios. Por lo tanto, el Señor nos llama a huir de eso, porque el llamado, el mandato es que amemos al Señor con todo nuestro corazón, ¿no? Y esta escritura de Éxodo 34, versículo 11 al 17, es el primer mandato del Señor para su pueblo santo, para un pueblo propio para sí, ¿no? Vamos a leer esta escritura. ¿Tiene su Biblia? ¿Lo tiene? Éxodo 34, segundo libro, 11 al 17. Porque el pacto que Dios hizo con su pueblo en el Antiguo Testamento lo confirma y lo verifica en el Nuevo Testamento para nosotros. El pacto para tener un pueblo para sí es un propósito eterno de Dios, no cambia. Cambian quizá las formas, cambia un poco lo que es el fluir de su espíritu en los tiempos distintos, nada más. Pero el pacto es de Dios. Entonces dice allí en Éxodo 34, 11 al 17, si lo tiene vamos a leerlo todo junto con Alejandro. El versículo 11 comienza diciendo, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianzas con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Bien, este no es el único expresión del Señor en el Antiguo Testamento. Cuando llamó a su pueblo, esta expresión de Éxodo lo confirma Deuteronomio también muchas veces antes de entrar a la tierra. Y estaba hablando de no confundirse con la cultura de su tiempo, ¿no? El amorreo, el cananeo, el eteo, el fereceo, el heveo, el jebuseo, eran todos aquellos que estaban enarbolando la bandera del enemigo de Dios, Satanás, ¿no? Y el llamado muy definido era que no se hiciese alianza con ellos, porque evidentemente había todo allí
una confusión tremenda. Y sabe, yo veo, y vamos a ver otro texto ahora, como dije, que en las religiones de aquel entonces, que había muchísima idolatría, también estaba junto toda la perversión. En el Nuevo Testamento también. Cuando decíamos, Pablo fue a predicar a Corinto, encontró un pueblo religioso, pero un pueblo idólatra, pero un pueblo también que se daba completamente a la perversión sexual y a todo tipo de desmanes, ¿no? Y a todo tipo de abusos. Hablando de Corinto como ciudad, hablando del mundo pagano de su tiempo. Por eso el mandato del Señor para ser templo del Dios viviente encontramos en 2 Corintios 6, capítulo 6, de 2 Corintios, versículos 14 al 18. ¿Qué nos dice allí? Búsquelo. Hay mucha relación con esto que el Señor dio a su pueblo en un principio para que no hubiera mezcla, para que no hubiera confusión con el espíritu de este siglo. Y cómo religión, idolatría y perversión se juntan precisamente en todo lo que hace a este espíritu de este siglo, al espíritu del anticristo. Bueno, dice 2 Corintios 6, 14 al 18, lo leemos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué parte hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, y como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bueno, acá encontramos algo también similar en el llamado de Dios, que las circunstancias y las cosas que presentan son distintas, pero está viendo y tocando escrituras del Antiguo Testamento, también lo habla el apóstol San Pablo. Así que hay un patrón de conducta muy destructiva en todo lo que es la religión como tal, porque hay idolatría y hay perversión. Y en todos los tiempos. Así fue en el tiempo antiguo cuando Dios llamó a su pueblo allí en Éxodo, y así es en nuestro tiempo. El llamado lo tenemos claro aquí, dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Dice, no toquéis el mundo y yo voy a recibirles. Y seré para vosotros el Padre amado, ¿no? Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Ahora, veamos un poco todo esto a la luz del llamado del Señor para ser parte de su pueblo, ¿no? ¿Qué provisión hace el Señor? Porque tenemos toda esta cultura de los tiempos antiguos, en nuestro tiempo, que es religiones vanas, idolatrías, perversión sexual, una libertinaje sexual como había antes, hay hoy. En nuestro tiempo estamos hoy viviendo este tiempo. No tenemos que ir muy lejos. Estamos pasando por todo esto. En Éxodo usted tocó allí el capítulo 34, y quiero que enfoque un poquito en el versículo 7, para que vean que el Señor cómo define el estado espiritual de su tiempo. Y como es nuestro tiempo, ¿no? Éxodo 34, 7 no es todo el versículo, porque está hablando de guardar misericordia a millares que perdona, pero ¿qué perdona? Habla la iniquidad, la rebelión y el pecado. Si tenemos nosotros una seguridad de poder enfrentar todo este espíritu de este siglo tan perverso y tan alejado de Dios, es porque Dios, en su grande amor, perdona. ¿Qué perdona? La iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Por qué menciona tres cosas? Podría ser lo mismo
decir una nada más. Pero por algo habla allí, porque esto fue en los tiempos de Moisés, en los tiempos del comienzo del pueblo para entrar a la tierra, y es en nuestros tiempos. Fue con Jesús también, fue con Pablo cuando hablaba en Corinto, y es con nosotros. La iniquidad, vea usted, está hablando de una perversidad moral. Algo torcido significa el término, ¿no? Que es como enroscado. Es una distorsión también generacional. Viene de generaciones, podemos decir, la herencia. Es la desviación del camino. De lo que Dios estableció en un principio, la iniquidad estaba mostrando esa perversidad moral. Pero menciona también rebelión. Y rebelión en sí es un delito o una transgresión abierta contra una verdad conocida. Esa es la rebelión de tantos contra la autoridad máxima, es decir, contra Dios y su orden moral, lo que Él ha establecido como bueno para nosotros. Cuando se desobedece, se entra en esa rebelión contra el soberano Señor del pacto. No es una rebelión pasajera nada más. Estamos enfrentando a aquel que estableció un orden moral justo para vivir nosotros correctamente. Por eso menciona iniquidad, menciona rebelión y menciona pecado. Pecado que tenemos tantas escrituras en la Biblia y en el Nuevo Testamento también, porque la idea de esa palabra allí es como que se está errando el blanco, es fallar en hacer la voluntad de Dios. Más aún, es no lograr el propósito por el cual Dios nos ha dado vida. Siempre hay un propósito, pues somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando fallamos en ese objetivo, estamos errando, es como errar el blanco, ¿no? Tirando para otro lado. Entonces, estas tres palabras que el Señor habla aquí para especificar lo que es la maldad imperante en el mundo, tratan de la vida interior y también de la vida exterior nuestra. Así que completa todo el panorama, porque habla de la perversidad torcida, del pacto, del pecado humano, ¿sí? que tiene acciones provocadas definidamente, que son conscientes, y también acciones que son inconscientes, o sea, cosas que se hacen por ignorancia. En el caso de iniquidad, hay muchos que hacen por ignorancia lo que viene por generaciones. Por eso que Dios quiere dar a conocer su pensamiento, informar qué es lo malo, qué es lo que afecta a nuestra persona como tal, a fin de sacarnos y librarnos de ella. Bueno, estamos definiendo términos: iniquidad, rebelión, pecado, como fue en los tiempos de Éxodo y fue también en los tiempos en que Pablo, el apóstol, hablaba en Corinto, porque estaba hablando a una iglesia formada en medio de una gran corrupción ambiental de todo sentido, ¿no? No solamente en lo que hacía lo material, sino también a lo espiritual, por todo lo que había en Corinto. Pero de allí, de eso tan perverso, Dios escogió a los suyos. Y este es el propósito del Señor. Es la intervención divina para sanar la maldad. Dios sabe todo esto. Como hubo antes, hay hoy. Y el propósito del Señor es librarnos, es sanarnos. Cuando veía un poco esto, si bien quizá puede parecer mucha escritura, pero yo te quería dar una semblanza de lo que era el llamado de Dios en un principio y lo que es el llamado de Dios de Pablo a la iglesia en Corinto y lo que es el llamado escritural del Señor para nosotros, a fin de poder enfrentar
todo aquello que rompe el orden establecido por Dios. Y podemos por la característica de Dios. Mire, le voy a llevar otra vez a Éxodo 34 y comienza a leer, por favor, desde el versículo 5. Y vamos a ver que este Dios que habló de todos los males de su tiempo y de todo lo que había en su cultura, de esos pueblos que aborrecían a Dios, cómo da salida a través de su grande derramar poderoso, grande, único de su amor. Bueno, Éxodo 34, 5 al 7, leemos. Jehová dice: Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Lo está teniendo este texto acá? ¿Están leyendo? Que guarda misericordia. A ver, otra vez, y pasando, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Sí. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: Sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Bueno, palabra tremenda, ¿no? Promesa tremenda de perdón. Este es el gran amor del Señor, ¿no? Mire, Moisés le había pedido al Señor que le mostrara su gloria. Y en realidad, Dios mostró su gloria basada en su grande amor. Algunas veces pensamos la gloria del Señor, con todo el poder y toda la magnificencia y todas las cosas, maravillas, señales y todo lo demás. Y es gloria del Señor, pero cuando el Señor se manifestó allí, su gloria, ¿cuál era? Escuche bien y lea bien este texto, dice: su misericordia. Estaba mostrando su gracia, su compasión, su fidelidad, su perdón y su justicia. Él dijo claramente acá, proclamó allí que es tardo para la ira y grande misericordia y verdad, y la palabra cierta era que perdona estos tres aspectos del pecado y de la maldad: iniquidad, rebelión y pecado. Perdona, mostrando misericordia. La mayor gloria de Dios es cuando muestra su misericordia y su gracia que se extiende para perdonar el pecado de la humanidad, su compasión que es sin límites, porque es fiel al pacto. Este fue un pacto eterno de Dios, no solamente hecho allí en Éxodo con su pueblo, el pueblo que había elegido desde el tiempo de Abraham, sino con todo el pueblo suyo a través de los tiempos. Es un pacto eterno de Dios. Y lo que Dios ha prometido y ha hecho pacto, Él cumple. Por eso es que frente a todo lo que podemos enfrentar en este siglo, que es duro, que es pecaminoso, que es
malvado que nos arrastra, que nos lleva de aquí para allá. Tenemos que tener en cuenta el propósito de Dios de librarnos por su misericordia, por su gracia, por su compasión, por su fidelidad, por su perdón y su justicia plena. Él es el justo de los justos. Tenemos que tener presente el amor de Dios. No es un amor simplemente sentimental como tenemos nosotros. El amor de Dios es un amor justo. Viene para perdonar, para librar, para sanar, para restaurar. Estamos en este tiempo donde está esta obra destructiva del enemigo, pero estamos para recibir la plenitud de lo que Él ha preparado para nosotros. ¿Sabe? Esto no solo tenemos que afirmarlo plenamente los que conocemos de Jesús, sino que también es una palabra cierta y segura para muchos que aún no conocen que están en pecado, que están en iniquidad, que están en rebelión contra Dios. Hay siempre salida en Dios. Él nos muestra el panorama tremendo que nos toca vivir a nosotros, pero también nos muestra una salida basada en su amor. La mayor gloria de Dios es mostrarnos su amor. Ese amor tan grande, ese amor que viene a nuestra vida por lo que Jesús ha hecho, porque entregó a su Hijo unigénito. Entonces, tremenda misericordia, tremendo favor. Bueno, frente a eso, ¿qué es nuestra respuesta? Porque Dios ofrece, es un pacto. Todo esto está afuera, todo lo que está diciendo, le decía a su pueblo, tira abajo los altares. ¿Cuántas veces hay altares formados en las vidas y en las familias? Altares que no responden a Dios, que son precisamente como en los tiempos antiguos dados al enemigo. Altares idolátricos. Son principios humanos establecidos y mezclados con demonios y mezclados con la obra satánica, pero allí es donde el Señor quiere que se escuche su llamado, porque está llamando en amor para librar precisamente y para que en tu vida y en la vida de toda tu familia se levante un altar que honre a Dios y que deseche, tire abajo todo aquello que es propio de las tinieblas y de la oscuridad que hay en este mundo. La respuesta nuestra, la respuesta del hombre frente al pacto de Dios debe ser: aquí estoy, Señor. Porque Jesús fue a la cruz para salvar a las almas. No solo, a veces pensamos y se piensa que Jesús solamente fue a la cruz para que pase bien la vida aquí y que me sane y me restaure y me dé todas las cosas. Sí, es parte de todo, pero Jesús sobre todas las cosas fue a la cruz para salvar nuestras almas. Y nuestra alma es salva el día que yo me encuentre con el Señor en la eternidad. Tengo que preparar mi alma. Jesús derramó su sangre para salvar lo que se había perdido. Y perdido en medio de este fragor del pecado y de la maldad que hay en el mundo. Sí. Quiere sacar de allí. Jesús resucitó y reina para dar victoria a todos aquellos que puedan confiar en Él, venir a Él y entrar en el terreno de los santificados, de aquellos que viven apartados y salen del medio de toda esta Babilonia moderna, ¿no?, de pecado y de maldad, y se aferra a la promesa, al pacto que Dios ha hecho. Entonces, decía un hombre de Dios que ha escrito bastantes libros, y más, Rick Warren, dice: el antídoto, o sea, lo que combate, ¿no?, para el legalismo es la gracia. Dios no nos llamó a ser legalistas. O sea, yo puedo ver todo esto y voy a tratar de vivir y voy a vivir bien y voy a dejar esto, voy a dejar lo otro, voy a levantar el altar a Dios, mucha promesa y demás, y después no puedo. Ponerme reglas, ponerme cosas fijas. Dios no es así, no me llama a eso.
Ni siquiera bajo la ley llamó para eso. Porque aún bajo la ley había el favor de Dios, ¿no? O sea, decía este hombre, el antídoto para el legalismo es la gracia de Dios. Gracia significa que no tenemos que ganar el favor de Dios. ¿Cuántos a veces dicen, yo voy a hacer esto porque necesito ese favor de Dios? Y algunos piensan que Dios está enojado porque han pecado, que se han apartado. Y tienen esa condenación y tienen todo el peso allí del pecado, ¿no? Gracia significa que no tenemos que ganar el favor de Dios y que no tenemos que ganar su sonrisa. Escúcheme, dice Rick Warren, Dios siempre nos sonríe. Dios no está enojado. Por eso estamos bajo la gracia. ¿Por qué pasa esto? ¿Porque me lo merezco? No, rotundamente no. No me lo merezco. Otros pueden decir, ¿por qué? Porque sigo reglas, sigo leyes, porque cumplo con esto, porque soy obediente a lo que escucho y demás. Tampoco. No. Escuche bien, no es por nada de lo que nosotros hagamos. La gracia solamente se manifiesta y solamente viene porque soy cubierto con la sangre de Jesucristo. Y cuando el Señor nos presenta todo este panorama acá y nos habla de todo lo que hay afuera, es para abrir nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, para que comprendamos el mundo en que estamos viviendo, el estado de cosas que tenemos alrededor nuestro. Y que Él confronta ese pecado, confronta esa maldad, que confronta la iniquidad, que confronta la rebelión, que confronta el pecado que erra, el paso firme, el camino adecuado. Sí, pero también nos da una salida de gracia y dice, tú puedes vivir, salir de allí, porque yo he hecho todo en la cruz y es consumado. Cuando digo consumado, es consumado, eso es gracia. Recíbelo. Y la respuesta es el arrepentimiento. ¿Cómo voy a salir de toda esta inmundicia? Jesús dijo, el mensaje es arrepentíos. Si no os arrepentís, no tienen vida. No pueden entrar en el reino. No es por lo que hagan. Una vez Jesús tomaba, a algunos les decían por lo que habían hecho estos y otros en un gran esfuerzo, predicando las leyes y moviéndose en contra del imperio romano allí y todo lo demás. Y Jesús le dijo, no, si no se arrepienten, no hay vida. ¿Sabe? Este es el punto. Y el punto importante de esa gracia que fluye. Esto es cómo podemos enfrentar este tiempo de religión, de este tiempo de idolatría, este tiempo de perversión, este tiempo en que el enemigo parece que está triunfando por todo lo que pasa alrededor y todo lo que vemos. La manera, la forma que Dios ha hecho, el pacto que Dios nos hizo. Venga, yo he hecho pacto para expresar misericordia, para traer gracia, por la fidelidad maravillosa de Dios, porque en Él y solamente en Él, confiando, esperando y depositando nuestra vida en Él, podemos hacerlo. Bueno, la promesa es llevarnos a su reino, ¿no? Es sacarnos. Así como fue con el pueblo antiguo, dice, no lo toquen, no toquen esas cosas, combatan los altares dados a Satanás y demás. El Señor estaba eligiendo un pueblo que era para una selección, tesoro especial de Él. Así también en nuestro tiempo está buscando aquellos que van a ser su especial tesoro, que están dispuestos a renunciar a todo esto que viene del mundo y arrepentirse y favorecerse con la gracia de Dios, porque
Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, decía el apóstol allí en Colosenses. ¿Y trasladado a dónde? Al reino de su amado Hijo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué gracia! Esto es poderoso. Nosotros tenemos que tenerlo presente. Si realmente te has encontrado con Jesús, si ha entrado arrepentimiento en tu vida, si la vida quieres vivirla cerca con el Señor, recuerde, Él siempre está dispuesto, porque gracia habla de la oportunidad que Dios ha abierto. Gracia está hablando de un pacto que no deja de ser. No deja de ser. Siempre Dios lo mantiene. Si pasa algo entre medio es porque he desviado un poco el camino, o porque algunas cuestiones generacionales trabajan en mi vida todavía y debo ser librado, o porque hay un espíritu rebelde contra ese orden moral que Dios ha establecido. Vuelve, regresa. Métete en la gracia, métete bajo el paquete maravilloso de Dios que quiere salvar y que quiere librar. Esta es la promesa, llevarnos a su reino, sacarnos de toda esa inmundicia, ese lugar, todo eso que leímos del Antiguo Testamento, que leímos del tiempo de Corinto, es la potestad de las tinieblas. Estaba el mundo bajo esa potestad de las tinieblas, pero Dios quiere obrar con su gracia, con su amor, para sacarnos y llevarnos al reino de su amado Hijo. Es todo, la fe puesta en Él, creyendo, seguro en ese poder maravilloso del Señor. ¿Sabe? Tenemos un privilegio, que somos informados de lo que Dios piensa. ¿Vio que hay un texto de Isaías que dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos? ¿Cuánto necesitamos que el Señor traiga sus pensamientos a nuestra vida? Para ver aquello, todo esto que Él habla de este mundo nos hace mal. Por eso lo denuncia. Y el amor ese de Dios tan maravilloso alcanza a todos, a toda la raza humana. Cuando vemos que Dios creó al hombre en un principio y también creó a la mujer, esa raza, expresada en distintas maneras a través de todo el andar en la tierra, en todos los siglos que pasaron, esa raza es por la cual Jesús, por toda la humanidad, murió. No se te ocurra despreciar lo que la sangre cubre, porque no podemos discutirlo con Dios. Lo que la sangre cubre, así sea el más perverso de los pecadores, lo cubre. Esa es la gracia de Dios, es el perdón de Dios. Puede estar metido la vida en iniquidades tremendas, en rebeliones tremendas, en pecados tremendos, y viene el Señor a su vida porque hay un anhelo, empieza a buscar ese pacto, ese propósito de Dios, y entonces allí empieza la vida. Dios perdona, se olvida de todos sus pecados y de toda esa maldad. Mire, vamos a leer Salmo 103. Hay una expresión allí muy linda en este salmo, y también en Miqueas nos habla, ¿no? Pero veamos primero el Salmo 103. Cuando Dios nos da esta oportunidad, y le da esta oportunidad al mundo, a la gente que nosotros conocemos, está apartada, está lejos, está metida en este espíritu, está en adicciones, está en perversiones. Sabemos todo esto. Es el mundo de hoy, como fue en Corinto, como fue en los tiempos bíblicos cuando el pueblo tomaba posesión de la tierra. Sí, es lo mismo, porque es el pecado, porque es la iniquidad, porque es la rebelión del hombre contra la autoridad de Dios. Pero vea, allí en el Salmo 103, qué maravillosa cosa. Empieza el Señor allí hablando tan claramente, ¿no? Y bueno, primero generalmente tomamos los primeros versículos que habla de toda esa alabarle y bendecirle a Dios. Pero ve a partir del versículo 8 y 7, dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová,
lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, no. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, te puede mirar, ¿no? El este y el oeste en la tierra. Cuánto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¡Qué tremendo! ¿Cómo esta palabra? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo, creado por Él, limitado, metido en el fragor de la vida y del pecado. Sí, Él se acuerda y Él busca y Él llama y su amor es tan grande, buscando con su misericordia tan abundante. Es Dios que te está llamando a ti. Y mire, vamos a leer Miqueas, si lo puede encontrar allí, esta profecía de Miqueas, antes de Nahum, ¿no? Está entre los profetas menores, después de Jonás, y si no lo encuentra, escúcheme bien, pero dice el capítulo 7 y versículo 18, que dice, se pregunta, Miqueas, ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aleluya. ¿Qué podemos decir a todo esto? Este es nuestro Dios, que nos está invitando. Solo el amor de Dios puede cambiar. Al creer maravillosamente y aceptar la obra que el Señor ha preparado. Él lo hace. Y sabe, nos llama a ser un pueblo bajo este signo, que podemos decir así, el signo de la cruz, la obra del amor de Dios. No somos mejores que otros. Cuidado con creerte que eres mejor que otro. Somos como somos, salvos, liberados, rescatados, restaurados, sanados por el poder maravilloso de Jesucristo. Tienes una visión de lo que está pasando afuera, pero tienes también la visión maravillosa del Dios de amor que llama y dice, ven, este es tu tiempo, tiempo de gracia, tiempo de amor, preparando tu vida para aquello maravilloso que Él quiere hacer. Sí, todo lo que vas a encontrar afuera es religión. Todo lo que vas a encontrar afuera es idolatría. Todo lo que vas a encontrar afuera es perversión. Está todo mezclado. Así como fue en el Antiguo Testamento, como fue en el Nuevo Testamento, así es en nuestro tiempo. Pero el Señor nos llama, salid en medio de ellos, venid. Él está con los brazos amorosos preparando un lugar para cada uno de nosotros y para afirmarnos en esta fe maravillosa que viene por la gracia de Dios, porque Él nos amó primero y desea rescatar y librar nuestras vidas y librar nuestros hogares. Aleluya. Yo proclamo esto, porque donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Oh, qué palabra. Es mayor la gracia. Esto desde los tiempos antiguos. Allí, en todo lo que pasaba en el tiempo de Moisés, en todo lo que pasaba en Corinto, el pecado abundaba, pero sobreabundó la gracia para librar, para sanar, para restaurar. Amén. Aleluya. Cierra tu Biblia. Gracias damos al Señor. Tú estás conociendo lo que pasa a tu alrededor.
Hay un pacto para tu vida, el pacto de Dios llamando. El pacto de Dios. Aleluya. Gracias. Gracias.